versículo 30 a 19 y 20. Dice así: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Decisiones se llama este mensaje del día de hoy. Y podemos ver cómo el favor del Señor muchas veces, la bendición de Dios, el querer bendecirte tiene condiciones. Aquí en este pasaje otra versión dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. O sea, está en ti elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. A veces hay gente que dice: ¿por qué Dios permite esto? Que tú lo elegiste. Son las consecuencias del pecado. En otras palabras, Dios tiene un plan para nosotros, pero el hecho de que Dios tenga un plan para nosotros no quiere decir que cada detalle de nuestras vidas ya está determinado. Si ustedes se fijan, leímos al principio el Salmo que decía, el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero tenemos que propiciar ese propósito. Dios nos da la libertad de aceptar o rechazar su voluntad, de obedecer o desobedecer sus mandamientos, de seguir o de ignorar su dirección. Hay muchas promesas de Dios en las que Él nos da la tarea del mantenimiento. O sea, está la promesa, tú tienes que darle mantenimiento, y Dios dice: si tú decides, tú puedes ver esa promesa realizarse, o tú puedes descalificarte a ti mismo de la promesa. La promesa ahí está, pero tú decides si esa promesa se va a cumplir o si te descalificas para ella. Aquí Dios le dice al pueblo lo que nos dice también a nosotros el día de hoy: ustedes eligen entre bendición o maldición. Ustedes eligen entre vida o muerte. Decisiones que forjan tu destino, porque tú eres hoy lo que decidiste ayer, y serás mañana lo que decidas el día de hoy. Así de simple. Tú eres hoy lo que decidiste ayer, y serás mañana lo que decidas el día de hoy. Mucha gente se resigna a vivir una vida de pobreza, una vida de derrota, una vida de sufrimiento, pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios tiene otros planes para ti. Pero una pareja que tuve hace tiempo atrás, que venían conmigo a pláticas, tuvieron un disgusto ellos, tenían ya años batiendo el matrimonio y estaba todavía muy tensa la situación. Entonces la mujer un día se harta y explota y le grita al marido y le dice: ¿sabes qué? Lárgate de la casa, le dice ella a él. Y el hombre, el marido, no lo pensó dos veces, empacó su maleta y se fue. O sea, estaba yendo apenas. Pero a la mujer le dio coraje, o sea, ella le dijo: lárgate, pero le dio coraje que se fuera tan rápido, y porque ella quería todavía decirle más cosas. Entonces el tipo agarra su maleta, su bolsa, y va saliendo de la casa, y ella se le queda viendo a él con mucha amargura y le dice: ¿sabes qué? Le dice ella a él: te deseo una muerte sutil, lenta y miserable. El hombre le responde: pues no querías que me fuera, o quieres que me quede. Las parejas no tienen que resignarse a un futuro miserable. Se cuenta la historia de un niño que estaba llorando ahí en una plaza
una banqueta y tenía mucho dolor y llore, y llore, y llore. Y un hombre se acerca y le dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? Y le dice el niño, es que estoy sentado arriba de un escorpión, de un alacrán. Y le dice, bueno, pues levántate, o sea, está picando. Y dice, no, porque quiero que le duela más a él que a mí. A veces hay gente que no está dispuesta a soltar el dolor en sus vidas, aunque esto signifique que tendrán un futuro difícil. Quiero hablarles el día de hoy acerca de elegir el camino correcto para tu futuro. Este camino correcto es el perdón. Elige avanzar en el perdón. Tienes que perdonar. Tienes que levantarte de esa banqueta arriba del escorpión que está sentado. La única manera de avanzar en tu vida es soltando el pasado, pedir perdón o perdonar lo que ha pasado atrás. Hay una razón por la que en nuestros coches tu parabrisas que tienes enfrente, tu vidrio que tienes enfrente, es más grande que tu retrovisor. Tienes un retrovisor para ver los coches de atrás, pero tienes un parabrisas, una ventana, un vidrio mucho más grande que tu retrovisor, porque donde Dios te quiere llevar mucho más grande que lo que vas dejando atrás. Es una metáfora. Es tiempo de dejar de poner tanta atención a lo que ya pasó para avanzar a lo que Dios tiene preparado para ti. Yo me confieso el día de hoy que soy un incapacitado mental para entender por qué la gente no puede soltar el pasado. O sea, no me juzguen, soy un incapacitado mental. Yo no puedo comprender por qué la gente no puede dejar su pasado. Para mí es déjalo atrás y síguele. Y lo que te haya pasado de niño, de joven, de adolescente o ya de adulto, tienes que aprender a dejarlo y síguele. Pero hay gente que no puede soltar y vive pensando y pensando. Y soy un incapacitado mental, no puedo entender ese tipo de situaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de José, que era un joven que tenía grandes sueños, grandes metas, pero tuvo una vida difícil, tuvo un hogar disfuncional. José el soñador vivía en una familia con un padre que se llamaba Jacob, que era conocido por ser mentiroso y engañador. Ya lo he dicho aquí en otras ocasiones. Jacob, el papá de José, tenía múltiples esposas y todas se peleaban entre sí por pasar tiempo con él, a ver a quién quería él más. Cuando la hermana de José, una chica llamada Dina, en una ocasión fue violada por un hombre en su pueblo, el papá Jacob no hizo nada contra ese hombre, no fue a reclamarle siquiera. Y entonces los hermanos de José tomaron el asunto en sus manos, los mayores, Rubén, todos ellos, y fueron a ese pueblo y conspiraron para vengarse y para que no hubiera errores. Mira lo que hicieron: mataron a todos los hombres de ese pequeño pueblo, esa ciudad, porque como no sabían cuál había sido el violador, mataron a todos. Así nadie iba a decir nada. La venganza los llevó a asesinar a muchos hombres, de los cuales muchos eran inocentes de este crimen. Ahora, ¿cuántos hogares se quedaron sin papá? ¿Cuántos niños se quedaron sin papá? ¿Cuántas mujeres se enviudaron por la venganza de los hermanos de José? Esta era la familia de donde José venía, una familia totalmente rota. Jacob tenía un mal hábito de tener favoritos en su familia, en su hogar. Lo hizo con sus esposas, tenía una esposa favorita. Lo hizo con sus hijos, tenía hijos favoritos. Y su esposa favorita, en la vejez, le dio un hijo que se llamó José. Y ese hijo, José, como era de su mujer favorita, pues fue el hijo favorito. Y lo decía, públicamente decía que era su favorito, y esto causó rencor y envidia
en el resto de los hermanos mayores de José. Entonces, cuando muere la esposa favorita de José, su hijo Rubén, uno de los mayores, tiene relaciones sexuales con otra de las esposas de su propio padre. Y esto lo hizo seguramente para asegurar que su madre fuera la favorita ahora de su padre. Imagínense. O sea, yo sé que todo esto que salió en el programa de la señorita Laura seguramente, pero es la verdad. O sea, era una familia muy disfuncional. O sea, eran totalmente descarriados. Que pasen los descarriados, ¿no? O sea, era una familia muy complicada. Eventualmente, entre los hermanos de José, odiaban al pequeño, al más chico, porque era el favorito, le tenían envidia. Y tanto lo odiaban que lo vendieron a una tribu madianita como esclavo. Y estuvo 13 años por allá viviendo apartado de su familia por la traición de sus hermanos. A José lo agarraron, lo llevaron al monte, echaron una cisterna, lo iban a matar. Dijeron, no, mejor no lo matemos, vamos a venderlo. Lo vendieron de esclavo. A su papá le dijeron que había muerto, solamente por el odio. Y en esos 13 años en que José estuvo fuera de su familia o lejos de su familia, 2 de esos años los pasó preso, o sea, en la cárcel, por una falsa acusación. O sea, echado a un pozo, vendido como esclavo, trabajaba como sirviente y luego fue a dar a la cárcel por una falsa acusación, todo por culpa de los hermanos, todo por la disfunción que existía en el hogar. 13 años estuvo así. ¿Por qué te digo 13 años? Porque José tuvo 13 años y 13 años más, tenía 3 años de edad y luego 3 años más cuando ya logró salir adelante, para que creciera dentro de él rencor, amargura. Pero sorprendentemente, cuando la historia llega a su clímax, dice la Biblia que José llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Llegó a ser el gobernador del Egipto, o sea, el segundo, o sea, el rey, y luego seguía a él. Y un día hubo mucha hambre en el mundo. Ustedes saben la historia de los sueños de Faraón, de las vacas gordas y las vacas flacas. Y en el tiempo de las vacas flacas, sus hermanos entraron al palacio para pedir ayuda, comida, alimento. Y ahí José, como gobernador de Egipto, los tenía a su disposición, a su merced. Él podía torturarlos, él podía encarcelarlos, él podía incluso matarlos. Pero sorpresivamente la Biblia nos dice que José le dijo a sus hermanos, no les voy a hacer nada, porque fue Dios el que me envió por delante de ustedes aquí a este lugar para preservarles la vida. En otras palabras, José entendió temprano, después de la traición, que Dios estaba utilizando la maldad de sus hermanos para hacer una bendición para todos. Pero esto significaría que para poder entender, él tenía que soltar el rencor, tenía que dejar atrás la herida, soltar el perdón para poder abrazar todo el glorioso futuro que Dios preparó para él y para su familia. Hay un refrán que se repite en el capítulo 37 y 45 de Génesis, que nos relata la historia de José y dice, y Dios estaba con José. Si ustedes leen del 37 al 45 de Génesis, los capítulos, van a ver que repetidamente dice, y Dios estaba con José. La Biblia pudiera haber dicho, y el resentimiento estaba con José, y la amargura estaba con José, la ira estaba con José, el enojo estaba con José. Pero no, la Biblia dice, y Dios estaba con José. Porque José entendía que los que buscamos a Dios y le amamos, hay propósitos en todo lo que nos pasa y todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, aún las más complicadas. Entonces,
El enemigo a veces usa el rencor, la falta de perdón para perjudicar el futuro que Dios quiere para tu vida. La venganza se hubiera sentido rico para José, pero él no pudo dejar pasar la oportunidad de cambiar el destino de su familia y eligió el perdón. No sé, piensa alguien que te ha hecho daño. Puede ser alguien muy malo, alguien, no sé, alguien malo, diabólico, no sé, tu suegra, algo, no sé, es alguien que te puede haber hecho daño. Y tú puedes pensar en cómo vengarte de esa persona, un compañero de trabajo, un jefe. Pero José no pensó en eso. Él eligió el perdón. Él trajo a sus hermanos y a sus familias y al papá y les dio un pedacito de tierra en Egipto que se llama Gosén, una tierra muy fructífera. Y ahí permanecieron y se volvieron a unir, a juntar como familia, porque el perdón tiene poder. Entonces mi intención en esta hora no es minimizar el dolor que algunos de ustedes han atravesado al ser ofendidos, al ser abandonados, al ser dolidos por otras personas, al ser ignorados. No pretendo entender cada uno de los casos, ni puedo saber cuál es tu dolor, que no te puedas expresar, que no puedas perdonar, que no puedas amar, que no puedas, no sé, cada cosa que tú estés viviendo. Ya sea que alguien te hizo una herida cuando eras un niño, quizá alguien fue abandonado, quizá alguien tuvo una mala racha económica, o quizá una injusticia por causa de alguien, o perdiste un negocio, o amistades, o un engaño. No sé, pero estoy seguro que las heridas y las grietas del alma pueden ser muy profundas. No quiero minimizar el dolor de nadie. Cuando digo que tienes que perdonar, no es que ignore tu dolor, yo sé que te duele. Pero déjame empezar aclarando lo que el perdón no es. Porque mucha gente teme y le saca la vuelta al perdón porque malentiende lo que el perdón es y lo que no es. Ahorita voy a definir la palabra perdón, pero quiero hablar primero de lo que el perdón no es. No debemos tener temor a perdonar porque el perdón no es las siguientes cosas. Por ejemplo, el perdón no es negar o minimizar la ofensa. Hay mucha gente que dice, no voy a perdonar porque es como decirle que lo que hizo está bien. No, definitivamente no. El perdón no es negar la ofensa, no es minimizar. Ahí está la ofensa, ahí está la herida, ahí está el abandono, ahí está la indiferencia. No lo vas a minimizar ni lo vas a ignorar. El perdón tampoco es la ausencia de enojo o de dolor. El enojo o el dolor ante una ofensa son emociones humanas. Tienes todo el derecho de sentirte herido, de sentirte dolido. Tienes todo el derecho de enojarte. Esas emociones son provocadas cuando atravesamos momentos difíciles en manos de alguien que nos ofendió. No te sientas mal por eso. No te sientas culpable por eso. Siguiente, el perdón tampoco es encubrir una ofensa, un pecado o un crimen. Si la ley lo demanda, el ofensor tiene que pagar por su pecado, por su crimen. Tú puedes perdonar a alguien y mandarlo a la cárcel al mismo tiempo, o denunciarlo al mismo tiempo, porque en ti no está la ley. La ley está establecida, pero en ti está soltar, de manera que no te duela a ti. De nada te sirve que lleven preso a tu ofensor y que tú te quedes preso del rencor también. Ok, mete la denuncia, pero perdona. El perdón tampoco es el exponerte a abusos u ofensas constantes, repetidas. Te ofenden una vez y otra vez y tú solo dices, es que es mi esposo y lo amo, es que son mis papás y los respeto, son mis hijos, no los tengo que aguantar. No tienen que seguir ofendiéndote una vez y otra vez. Lo perdonas, está bien,
pero pones espacio de por medio. El perdón tampoco es olvidar. No somos computadoras, no tenemos un botón de borrar. Quizás lo vas a recordar, sí, pero sí requiere que no sigas mencionando el tema negativamente, sino que lo superes. Ok, lo recuerdas, pero lo superaste ya. Cuando tú puedes recordar todo lo que te pasó como un punto de referencia y no como un punto de dolor, es que ya estás soltando el perdón. Ahora, el perdón tampoco es reconciliación necesariamente. Se puede dar, pero no necesariamente. O sea, no significa que te vas a reconciliar siempre. Romanos 12:18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. O sea, no tienes que reconciliarte, simplemente perdonar y dejárselo al Señor. No odiar, no guardar rencor. El perdón tampoco es una confianza incondicional. La Biblia nos ordena perdonar. Este es un mandato de parte de Jesús, pero nunca nos manda a confiar, porque sería injusto de parte de Dios pedirnos confianza en una persona que no se ha ganado nuestra confianza. Dios te pide perdonar porque eso lo puedes hacer tú solamente como individuo, pero la confianza se crea y se fomenta, se gana entre dos personas o más. Entonces, no necesariamente quiere decir que vas a confiar. Ahora, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? En el sentido más simple, el perdón es cancelar una deuda. Esa es la definición más simple, cancelar una deuda. Y quisiera tener tiempo para dar esto una explicación más detallada de un retrato de cómo se ve el perdón bíblico. Pero voy a poner en la pantalla lo que significa el perdón bíblico con referencias bíblicas. Y ustedes lo pueden revisar más tarde si quieren en su casa, en una foto. Pero así se ve el perdón. Romanos 12:9 dice: resistir la venganza, no pagar mal por mal, desear el bien a tus enemigos, lamentar sus angustias, orar por su bienestar, buscar reconciliarse cuando es posible, ayudar en su tiempo de necesidad. Eso es el perdón, bíblicamente. Esta lista te sirve como una prueba de tu corazón. Quizás tú estás aquí el día de hoy y te dices a ti mismo: yo no sé si ya perdoné, si ya solté o no solté. Es una buena prueba, porque puedes preguntarte: ¿yo puedo ayudar a mis enemigos? ¿Puedo ayudar en tiempo de necesidad a mis enemigos? ¿O todavía cuando los veo, mi primer pensamiento es lo que me hicieron y que me voy a desquitar? Es una buena indicación para ver cómo te sientes. Pero cuando tú buscas la paz entre ellos, cuando tú puedes orar por ellos, cuando si está en tus manos puedes ayudarlos, los ayudas, quiere decir que ya estás soltando el perdón. Examina tu luz, tu vida a la luz de la Biblia, a la luz de estos puntos, para que puedas discernir si tu vida hay o no hay falta de perdón. Tu destino puede quedar muy perjudicado cuando permaneces cautivo a tu pasado. Quiero terminar el día de hoy donde tres motivos, tres razones importantes del por qué debes perdonar, y al final quiero decirte cómo puedes perdonar a los demás. Primero vamos a hablar del por qué debes perdonar. Segundo, cómo puedes perdonar. Número 1, debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Así de sencillo. ¿Por qué debo perdonar? Porque yo he sido perdonado. Así de simple. Mateo 18, Jesús está convencido y le habla y habla con los discípulos y les enseña cómo reconciliarse con alguien que les ha hecho un mal. Y Pedro tiene un hábito clásico. Pedro no tiene miedo a hacer preguntas que no todos hacemos, pero que nos quedamos callados. Y Pedro sí pregunta, a él no le importaba.
Y Pedro dice en Mateo 18:21. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y luego le avienta un número, dice, ¿7 veces? Ya le he explicado antes que la tradición judía obligaba al judío, al creyente, lo obligaba a perdonar 3 veces a un ofensor al día. Pero nada más 3 veces, por ejemplo. Vamos a suponer que tu cónyuge, esposo o esposa, te hacía algo, tú estabas obligado a perdonarlo 3 veces al día. La cuarta ya no. Eso dice la ley. Eso dice el Midrash. Entonces Pedro, cuando avienta el número 7, cree que está siendo demasiado generoso, porque dice 3 más 3, ¿cuánto es? 6. O sea, el doble y uno más, para que vean que yo soy muy bueno. 7 veces, Señor. ¿Será bueno de mi parte perdonar 7 veces? Pero el siguiente versículo, el 22, Jesús le responde: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Ahora, todos los que aquí no somos buenos para perdonar, ya hicimos la cuenta: 70 por 7, 490. Pero ese no era el punto de Jesús, porque algunos ya empezaron ahí con que, bueno, y me hizo esto y esto, y ya lleva 250 o 489. No. Él está empleando una herramienta gramatical llamada hipérbole, o sea, está exagerando, una exageración. El punto de Jesús es este: perdona hasta que pierdas la cuenta. Ese es el punto de Jesús. Y luego Jesús, para enfatizar el punto, cuenta una historia. Mateo 18:23 dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. O sea, pausa. En los tiempos antiguos, todos los ciudadanos de un reino eran siervos del rey. Se consideraban siervos del Señor. Ahora, aquí hablamos del reino de los cielos. ¿Quién es ciudadano del reino de los cielos? Pues nosotros. Los creyentes somos ciudadanos del reino de los cielos. Todos servimos al rey. El rey es Jesucristo, Dios mismo. Esto para darnos a comprender el significado de esta historia que Jesús va a contar. Entonces el rey decide en esta historia hacer cuenta de la gente que le debían dinero. Voy a seguir leyendo, ahí va a estar en la pantalla. Dice: en el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo voy a pagar todo. Ahora, te lo pagaré todo era una declaración absurda, porque el hombre no tenía la capacidad ni la iba a tener en toda su vida para pagarle al rey, le debía mucho. Sigo leyendo. Entonces el amo sintió mucha lástima de él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. O sea, otra vez pausa. No perdieron el hilo, ¿verdad? Estamos en la lectura, ¿verdad? O sea, este le debía al rey millones de monedas y el otro le debía unos pocos miles de monedas. Estoy leyendo, dice: le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. O sea, ya no sabemos la historia, ya la hemos escuchado antes. Pero imagínense,
Le debía millones de deudas. Traducido a nuestro contexto actual, más o menos le debía 300 millones de dólares. ¿De dónde sacas esa cantidad? No sé, ni me lo imagino en la cabeza. Y el otro le debía, dice, 300 denarios, que son más o menos 300 días de salario mínimo, que viene siendo un año de trabajo aproximadamente. O sea, a lo mejor le debía 120 o 220 mil pesos. Entonces es pagable, o sea, digo, está complicado, pero se puede pagar. Algunas estimaciones modernas ponen la deuda del primer siervo aproximadamente en 14.5 billones de dólares. Yo eso ya no lo puedo contabilizar. Billones es como que no entiendo. La otra deuda, 4,000 dólares, pues no lo entiendo. O sea, ¿por qué no puedes perdonar tan poquito? O sea, 14.5 billones contra 4,000 dólares, no hay comparación. Repito, el rey representa a Dios. El primer siervo nos representa a nosotros. Era absurdo que él dijera, te lo voy a pagar. Es como decirle a Dios, Padre Celestial, te voy a pagar por todo lo malo que he hecho, por todos mis pecados. Es imposible. Jesús tuvo que pagar la deuda de nosotros porque nosotros no podíamos, éramos incapaces. Entonces, Dios nos perdona la deuda, como perdonó el rey a este siervo, pero después nosotros no podemos perdonar a los demás. La historia de la deuda representa nuestras ofensas delante de Dios. Las ofensas que Dios nos ha perdonado a nosotros no se comparan con las ofensas que otros nos han hecho a nosotros. Así que número uno, tenemos que perdonar porque fuimos perdonados. Si al leer tú que el siervo encarceló a su compañero que también era siervo, despertó en ti un sentimiento de injusticia, de coraje, es lo que Jesús quería provocarte, que te molestaras con esta historia, para que te dieras cuenta de lo absurdo que es no perdonar. En otra ocasión Jesús dijo en Mateo 6, 14 y 15, hablando de la oración del Padre Nuestro, dice Jesús, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, hablando del Padre Nuestro, Jesús dijo, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para mí esa frase es una de las más peligrosas de toda la Biblia, porque al hacer el Padre Nuestro, le digo a Dios que me perdone como también yo perdono. Es peligroso eso. Porque si no perdonas, te estás ahorcando solito. Estoy explicando. Número 2, debo perdonar porque la falta de perdón destruye a los que están a mi alrededor. He conocido familias donde el papá o la mamá o ambos no se perdonan y destruyen a los hijos que viven en un hogar lleno de amargura. Miren lo que dice Jesús en esta historia hipotética que ilustra este punto. Donde leímos ahorita, Mateo dice, cuando algunos de los siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Cuando el primer deudor no tuvo misericordia de su compañero, ¿qué hicieron los demás? Dice que se molestaron, se disgustaron mucho al punto que tenían que hacer algo al respecto. En otras palabras, el siervo despiadado estaba perdido y él había perdido el respeto de sus amigos. O sea, él perdió su corazón por la amargura y luego sus amigos lo perdieron a él porque ya no querían relación con él. Cuando tú te rehusas a perdonar, cuando tú no quieres perdonar, suceden dos cosas. Primero, te vuelves un mal ejemplo. Y número 2, das un mal testimonio.
¿Por qué? Porque infectas al cuerpo de Cristo con la falta de perdón. Recuerda que estamos hablando de un reino, el reino de Dios. Entonces los compañeros del reino, de aquel siervo que se rehusó a perdonar, tuvieron que ir con el rey para encargarse de esta infección que estaba invadiendo el reino, la falta de perdón de este hombre. Y cuando el reino de Dios no hay salud, porque no hemos perdonado, eso nos roba la habilidad y el enfoque que deberíamos prestar hacia las almas perdidas. Pero no podemos enfocarnos en las almas perdidas, porque hay que enfocarnos primero en lo que está mal aquí dentro de nuestra iglesia, que es la casa de Dios. Cuando te vuelves un mal ejemplo, cuando te rehusas a perdonar y brota el resentimiento, el rencor, la amargura, ¿qué crees? Se va a reflejar en tu vida diaria, en tus relaciones con los demás, con la gente que te rodea. Porque dicen que la gente herida hiere, la gente amargada tiende a amargar a los demás. Entonces la gente que no perdona se vuelve inatractiva, se vuelve indeseable. La gente que está a tu alrededor te empieza a sacar la vuelta. Y sin saberlo, sin darte cuenta, te comienzas a aislar tú mismo. Te vuelves prisionero del pasado, de tu rencor. Ya nadie te cae bien. Y además a ti nadie te respeta. Cuando quieres hablarles de Jesucristo o traerlos a la iglesia, invitarlos a la iglesia, ¿qué pasa? Nadie te cree. Ellos van a decir, para ser como eres tú, mejor no. Entonces destruyes a lo que está a tu alrededor. Eso es diferente cuando predicas el evangelio. O sea, predicas el evangelio y hablas de los principios bíblicos y la gente se molesta porque dices la verdad. Bueno, ese es su problema. Pero cuando eres tú, que tu rencor te está haciendo contaminar el ambiente, eso es diferente. Número 3, la falta de perdón te destruye. Te va a destruir. Sigo leyendo la historia, dice Mateo 18, 32 al 34. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Cuando tú guardas la ofensa y te rehusas a perdonar, eres entregado a los verdugos. El siervo despiadado en nuestra historia fue enviado a la prisión y fue torturado. Y este es un reflejo preciso de lo que sucede cuando nos amargamos por la falta de perdón. Quedas preso a tu pasado y experimentas tortura. Ahora, hay veces que la gente ni tuvo la intención de ofenderte, no se dieron cuenta, pero tú lo tomaste muy personal y rehusas perdonar porque estás enojado y eres entregado a los verdugos. Que después te vas a la cama en la noche y no duermes pensando en lo que te hicieron y lo que se merecen y cómo te vas a vengar. Le has dado demasiado crédito a una persona que ni lo merece. Le has dado demasiado dominio y control sobre tu vida a alguien que no se lo merece. Y eso pasa cuando guardas el rencor. Yo creo, cuando Jesús oraba: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Creo que lo que Jesús estaba queriendo decir es que nuestra capacidad humana de recibir la gracia de Dios es estorbada cuando nos negamos a perdonar. Te niegas a perdonar y hay un estorbo. Cuando no perdonamos, nuestra capacidad humana de recibir la gracia de Dios se obstaculiza porque no perdonamos. Esto me ha pasado. Oro por gente que quiere
que siento que Dios los quiere sanar, pero también Dios los quiere liberar, les quiere dar confort, provisión, y por alguna extraña razón nunca reciben este favor de parte de Dios, y me quedo pensando, quizás es porque no hay perdón en su vida, porque hay demasiada falta de perdón. Porque es lo que está diciendo Jesús: cuando te rehusas a perdonar, quedas preso y torturado, incapaz de recibir la bendición de Dios Padre que Él te quiere dar. Ahora, no solamente algo que Jesús dice, es algo que comprueban los médicos, los científicos. La medicina ha encontrado una conexión muy cercana entre la falta de perdón y la amargura, y enfermedades como la artritis, el cáncer o enfermedades mentales, la acidez del cuerpo, las úlceras y la gastritis. Cuando mi padre enfermó de cáncer y fuimos con un oncólogo aquí en Monterrey, yo me acuerdo que le hizo muchas preguntas, pero entre ellas le preguntó: ¿usted tiene mucho coraje? Es una persona muy corajuda, que se amarga fácilmente. Y yo le pregunté, yo estaba con él, porque ¿eso qué tiene que ver? Y me dijo: porque el cuerpo, cuando se enoja mucho, cuando se amarga y no perdona, eso dijo el médico, el oncólogo, aquí en el Hospital San José Tec de Monterrey, dice: el cuerpo crea acidez, y la acidez crea cáncer. Lo dijo un médico. Otro peligro que surge cuando tú te rehusas a perdonar es que te vuelves una persona contagiosa de la misma ofensa que te hicieron. Eso lo he visto muchas veces. Hay quienes no pueden ser buenos padres porque no tuvieron buenos padres, y la manera de lidiar con el conflicto en tu casa era la violencia, y ahora tú eres violento. Me estoy explicando. Hay gente que sufre alguna injuria, alguna herida, y entonces lo que hace es que sigue hiriendo a los demás. ¿Tuviste un mal ejemplo? ¿No perdonaste? ¿No pudiste avanzar? Entonces te atrapas en un patrón perjudicial que lo transmites a los hijos. Y eso es totalmente egoísta. Si amas a tus hijos, transmíteles cosas buenas, no negativas. Hay personas casadas que no pueden disfrutar a su cónyuge, o gente que se divorcia y se vuelve a casar, y ahora el nuevo cónyuge está pagando las facturas del pasado por lo que le hicieron a la pareja. No sé si me explico. Una persona, un hombre, una mujer que es engañada y se divorcia y se casa otra vez, el nuevo cónyuge está pagando la factura que le tocaba al otro, pero no hemos podido superar la ofensa. O sea, quedas preso de tu pasado cuando te rehusas a perdonar. Hay gente que no puede funcionar en un nuevo trabajo porque todavía está pensando en la injusticia que le hizo el jefe anterior en el trabajo anterior. O si un socio te estafó, te traicionó, ahora te ves tentado a tú estafar a los futuros socios. ¿Por qué? Porque piensas, la única manera de salir adelante es estafando. Me lo hicieron a mí, yo se la hago a alguien más antes de que me la hagan de nuevo. Y caes en ese ciclo vicioso. ¿Todo por qué? Porque te rehusaste a perdonar, y eso te destruye y perjudica tu futuro y de los que están alrededor de ti. Ahora tú me dices: ok, pastor, está bien, ya entendí, debo perdonar, tengo que perdonar, es un mandato de Dios. Ok, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo logro perdonar? He querido hacerlo, sé que tengo que hacerlo, pero ¿cómo le hago? Bueno, que me preguntan, tengo 3 cosas sencillas para decirte para eso. Pero no tienes que decidir. Al igual que el amor,
el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Probablemente tú no sientas perdonar al que te hizo daño. No tienes que sentirlo, tienes que decidirlo. Si tú esperas sentir el perdón, nunca va a pasar. No te vas a despertar un día en la mañana de la nada y vas a decir, ay, siento perdonar al que me ofendió. Amo a la persona que me hizo daño. No, no va a pasar. Tienes que decidirlo. Ahora, algunos van a decir, pastor, pero ¿cómo decido perdonar si no merece mi perdón? Es cierto, el ofensor no merece el perdón, pero tampoco tú mereces el perdón de Dios. Pero Dios te lo dio. Dios te dice que perdones. Entonces, hazlo no por la persona, hazlo por Dios, porque Él te perdonó. Hay una mujer llamada Clara Barton. Yo sé que ese nombre no les parece muy común, pero van a saber quién es. Ella fue la fundadora de la Cruz Roja. Y Clara, entre sus amistades y entre sus familiares, tenía una reputación de ser una mujer incapaz de guardar rencor. Era una mujer que perdonaba rápido y perdonaba mucho. Un día una amiga fue con Clara Barton y le recordó una ofensa muy severa que alguien le había hecho años atrás a ella, Clara Barton. Y cuando Clara se portó como que no sabía de lo que hablaba, su amiga le dijo en un tono sarcástico, Clara, por favor, ¿no me puedes decir que no recuerdas lo que te hicieron? Y ella respondió, Clara, muy sabiamente, lo que recuerdo es haberlo olvidado. O sea, yo tomé la decisión de no estancarme, de no quedarme en mi pasado, y esa decisión hizo que en su vida lograra grandes cosas, entre ellas fundar la Cruz Roja, porque ella decidió el amor y no decidió el rencor. Número 2, tienes que orar. Orar por aquellos que te han herido. Cuando digo orar, no digo, Señor, que les caiga fuego del cielo, que tropiecen, se caigan y se desnuquen. No, no, no. No hablo de ese tipo de oración. Ora por su bienestar. Ora para que Dios los bendiga. Esto es un ejercicio muy poderoso, porque a medida que tú oras por tus enemigos, te vas a dar cuenta que es bien difícil, casi imposible guardar el rencor. Algo va limpiando, sanando tu corazón. Pero, ¿cómo orar por ellos, pastor? Así nada más, hazlo. No tienes que decir cosas bonitas. Ay, Señor, qué lindo. No, 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 no. O sea, ora y bendícelos. A veces tienes hasta que fingir, pero ora para lograrlo. La Biblia dice que nosotros somos gente que camina por fe. Somos gente que camina por fe y no por vista, no por emociones. Vivimos en una sociedad que se aleja, que se deja llevar, por lo que ve y por lo que siente. Pero nosotros, en lugar de seguir nuestros sentimientos nos siguen a nosotros. Y la manera de despertar emociones correctas es tomando acciones correctas. Hacer lo correcto y luego brotan los sentimientos correctos, porque somos gente de fe. No podemos esperar a sentirlo. Tenemos que hacerlo porque somos gente de fe. Número 3, y ya voy a acabar. Tienes que depender. ¿De quién? Del guía correcto. La tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, le decía yo, el Espíritu Santo es el guía correcto.
Juan 22, 23 dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. No vas a poder perdonar sin la ayuda del Espíritu Santo. Es demasiado difícil hacerlo tú solo, pero si estás dispuesto, Dios te va a ayudar. Si lo lees esto en el contexto, sus siguientes palabras tenían que ver con el perdón. Hay gente que lo relaciona con el confesionario católico. No, tiene que ver con el perdón. Era Jesús diciendo: te voy a decir cómo vas a lograrlo, perdonar, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. Ya te digo esto: perdonar no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Después de que yo aprendí a perdonar, ahora lo hago mucho y lo hago pronto. Una pareja anciana, de esas parejas que se ven bien enamorados, que todavía se toman de las manos, tienen 80 años y caminan juntos, abrazados. Un día le pregunté a esta pareja que tanto admiro, que ya murieron los dos, eran pastores: ¿cuál fue el secreto para un matrimonio duradero como el de ellos? Y sin pensarlo un segundo me dice el esposo: hay que perdonar mucho. Y pensé, pues que yo esperaba otra cosa, ¿no? Un plan, no, hay que perdonar mucho. Algo muy sencillo, pero muy profundo. Porque el secreto a tener relaciones duraderas siempre va a ser saber perdonar. Porque siempre va a haber errores en la pareja. Siempre va a haber fallas. Somos seres humanos. Cometeremos muchos errores. Pero si hemos sido perdonados, hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Hay que entender que si no perdono, perjudico yo y a todos los que me rodean. Si no perdono, me destruyo a mí mismo y destruyo a los que me rodean. Y soy entregado a mis verdugos, como el resentimiento, la amargura, la ansiedad, la depresión. Tengo que decidir, y voy a decidir perdonar. Voy a orar por mis enemigos. Voy a depender en las fuerzas del Espíritu Santo para lograrlo. Y no voy a caer en el engaño del enemigo, que perdonar es una debilidad. No, voy a perdonar porque es una fortaleza que Dios me da. Mucha gente me ha malentendido a mí por años. Decían: David, tú eres una persona que dejas que la gente te atropelle y te pase por alto cada rato, y que te den la espalda, y tú como si nada. No es como si nada. No es que yo sea débil o que no sienta, pero por cuanto yo fui perdonado, tengo que aprender a perdonar, y eso me da libertad para seguir creyendo. Y quiero invitarte el día de hoy a que sueltes el perdón en tu vida. Pero esa es tu decisión, no mía. Puedes amargarte eligiendo vivir en rencor, resentimiento y amargura, o puedes liberarte eligiendo el perdón el día de hoy. Nadie lo puede decidir por ti, solo tú lo puedes decidir. Pero cuando el Señor te llame a cuentas, ¿qué excusa le vas a dar para no haber perdonado? Porque el día de hoy decide perdonar, y decídelo aunque no lo sientas. Y Dios hará el resto. Vamos a orar ahí en sus lugares. Amado Dios, te damos toda honra y gloria.